Quizá la desarrolladora más importante de videojuegos de finales de los 90 fue sin duda alguna Rareware o Rare como otros la conocen. La compañía fundada por los hermanos Tim y Chris Stamper en 1985 marcó un antes y un después en la historia de los videojuegos, principalmente en la compañía con la que trabajaría por muchos años, su gran amigo japonés, Nintendo. Muchos sabemos la gran historia de esta gran desarrolladora con sede en el bello Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y la gran amistad que formó con la gran N, y es que Rare hizo juegos que para el día de hoy son considerados de los mejores de la historia de la industria. Desde los juegos de plataformas como Donkey Kong Country hasta juegos de lucha como Killer Instinct, Rare cosechó una larga racha de éxitos tras éxitos, ya sea en la Super Nintendo y en la Nintendo 64, siendo esta última la consola donde Rare tuvo su época dorada. Juegos como Banjo-Kazooie, Conker's Bad Fur Day, Perfect Dark, Jet Force Gemini, Banjo-Tooie, Donkey Kong 64 o el superclásico GoldenEye 64 se convirtieron en los juegos más recordados de la Nintendo 64 y ayudaron a esta última a pelear contra el enorme monstruo que se había vuelto Sony con la PlayStation 1. Llegado el nuevo milenio, Rare ya tenía planeados varios proyectos para la siguiente consola de Nintendo, la GameCube. Perfect Dark Zero, Banjo-Tooie y Conker's Other Bad Day eran algunos de los juegos que se encontraban en desarrollo en ese tiempo, pero las cosas cambiarían drásticamente un día de septiembre. El 24 de septiembre del año 2002, Microsoft anunció la compra total de Rare bajo la humilde cantidad de $375 millones. A partir de ese día, Rare dejaría de trabajar para Nintendo y comenzaría a trabajar desde ese entonces con Microsoft, empresa que en ese tiempo había entrado en el mercado de los videojuegos con su Xbox. En ese momento, todos los proyectos de Rare que estaban en desarrollo fueron ya sea cancelados o mandados a una revisión. Banjo-Tooie quedaría en pausa, Perfect Dark Zero sufriría una enorme modificación y Conker's Other Bad Day sería sustituido por un remake de Conker's Bad Fur Day. Las cosas para Rare comenzaron a ir de mal a peor, como si de una horrible maldición de la bruja Gruntilda se tratara. Todos sabemos qué pasó después de eso. Rare se encuentra actualmente al borde de una severa crisis que podría llevarla a la bancarrota dentro de unos años si las cosas siguen sin funcionar. Inclusive miembros importantes de la empresa como los mismos Chris y Tim Stamper ya no se encuentran al frente de Rare, quienes abandonaron la empresa en 2007 bajo la excusa de que pretendían seguir otras oportunidades. Traducción: Microsoft ha destruido Rare y mejor nos vamos al carajo. Lo cual daba a entender que las cosas ya no eran como antes. Pero ¿qué pasaría si Rare no hubiese sido adquirida por Microsoft? ¿Qué pasaría si la compañía de los hermanos Stamper hubiese mantenido su alianza con Nintendo hasta el día de hoy? Usando nuestra imaginación y basándonos en información principalmente de internet, trataremos de deducir cómo habría sido la historia de Rare si no hubiese sido adquirida por Microsoft y hubiese mantenido su alianza con Nintendo. Supongamos que en un universo paralelo, Microsoft decide no seguir con la operación de compra de Rare. Tras pensarlo bien, la compañía de Bill Gates decide no adquirir Rare, ya que llegan a la conclusión de que no ven rentable la compra de la compañía. Si analizamos bien el contexto histórico en el que Rare es adquirida, nos encontramos en un momento donde Nintendo y Sony se baten en un duelo a muerte por ser el favorito de los gamers, y Microsoft pretende entrar en este terreno y quiere triunfar en donde otras empresas fracasaron. Si vemos lo que pasó con Rare tras la compra, estaba claro una cosa: Microsoft no tenía ni el más mínimo interés de continuar muchos de los proyectos que Rare estaba desarrollando en ese tiempo, y solo había adquirido la empresa con el objetivo de debilitar a Nintendo. Sí, la teoría puede sonar un poco loca, pero antes de que me vengan a insultar, déjenme que les explique un tantito. En ese tiempo, Sony se encontraba imbatible con su PlayStation 2 y muchos pensaban que Nintendo con el tiempo caería en el abismo donde Sega se dirigía, y para Microsoft se le podría haber hecho fácil debilitar a Nintendo quitándole lo que en ese momento era su arma más importante. Rare había hecho maravillas en una consola tan limitada tecnológicamente como lo fue la Nintendo 64, y era de esperar que en la era de la GameCube
Rare se volvería en un aliado indispensable para Nintendo en una guerra de consolas que por primera vez se encontraba perdiendo, así que Microsoft, viendo la oportunidad, compró Rare y con ello buena parte de lo que pudo haber sido un catálogo más grande de juegos exclusivos para la GameCube, lo que dejó a Nintendo años después en un humillante tercer lugar de ventas. Esta teoría que un servidor les comenta no es del todo loca. La gran prueba es la manera en la que Microsoft modificó y canceló proyectos muy prometedores que podrían haber alegrado a más de un gamer, sin mencionar que la salida de los hermanos Stamper, junto con una gran cantidad de empleados, reflejan lo cruel que fue Microsoft con Rare. De ser cierto esta teoría, podría decirse que la estrategia que hizo Microsoft fue una estrategia muy sucia. Digamos que compras la competencia para simplemente sepultarla en lo más profundo del abismo. Qué crueles son estos tipos. Pero bueno, volviendo al tema principal. Rare no es comprada por Microsoft, así que todos los proyectos habrían continuado su desarrollo sin problemas. Uno de sus juegos en desarrollo cuyo lanzamiento estaba próximo a anunciarse era la esperada secuela de Diddy Kong Racing, Donkey Kong Racing, juego el cual un pequeño corto había sido mostrado en el 2001 y había impresionado a más de uno. A partir del 2002, Nintendo y Rare continuarían trabajando juntos y varios juegos exclusivos serían lanzados durante toda la era de la GameCube, cambiando radicalmente el número de ventas de la consola. Quizás en esta realidad alterna, la GameCube se hubiese vuelto en un competidor muy serio para la naciente Xbox, pero el ganador de esta contienda quizá nunca lo sepamos. Otro juego que también se encontraba en desarrollo era Kameo, y sin Microsoft como dueño, el lanzamiento de este juego habría sido en la GameCube y no en la Xbox 360 como ocurrió en nuestra realidad. Y bueno, después de analizar brevemente esta pequeña línea del tiempo, ¿cuáles habrían sido las consecuencias a corto y largo plazo con Rare aún en manos de Nintendo? Número 1. Secuelas y precuelas esperadas. Banjo-Kazooie. Quizá el juego más esperado de la franquicia habría salido a la luz en esta realidad alterna. Tras el enorme éxito de Banjo-Tooie, Banjo-Threegy había comenzado su desarrollo y quizá hemos visto su lanzamiento entre el año 2003 y 2005. De qué hubiera tratado el juego y cómo le habría ido en ventas, no lo sabremos, pero estamos seguros de una cosa: Nuts and Bolts jamás hubiera sido ni siquiera pensado. Mierda, y tan bien que me callé el señor de los juegos. Perfect Dark. Este juego es un clásico de la Nintendo 64 y su protagonista, bueno, se volvió una sensación. Así como Bayonetta actualmente causa revuelo entre los gamers, Joanna Dark en su momento era el personaje favorito de muchos pajeros. Perfect Dark Zero podría haber sido muy diferente de haberse quedado Rare con Nintendo. El gameplay y la apariencia de Joanna habrían sido radicalmente diferentes. Un pequeño corto nos había mostrado cómo habría lucido Joanna en la GameCube. Para muchos gamers, estas habrían sido muy buenas noticias. La verdad, a mí me vale, pelirroja o no pelirroja, Joanna. Conker. La ardilla con problemas de alcoholismo tenía una secuela en desarrollo para la GameCube llamada Conker's Other Bad Day. La historia habría comenzado con nuestro querido Conker escapando de una prisión, embarcándose en una aventura que seguramente habría sido más grande y épica que la anterior. Algunos artes conceptuales nos daban la idea de lo que pudo haber sido esta secuela, y dada la enorme popularidad del personaje, no habría sido la última vez que lo hubiésemos visto por ahí. Principalmente estas tres franquicias, dada la enorme popularidad que tuvieron en la Nintendo 64 y la que podrían cosechar en la GameCube, es muy seguro que los veríamos todavía con vida en este momento de la historia. Otras franquicias como Battletoads o juegos como Jet Force Gemini podrían haber tenido secuela. Sin embargo, esto es una mera suposición. Lo mismo podría decirse de Killer Instinct, juego del que tuvieron que pasar muchos años para que hubiese una nueva entrega, pero como esto es una realidad alterna, las probabilidades pueden variar. Número 2. Una GameCube con más poder. No hay duda de que con Rare aún en el bando de Nintendo habría significado un gran aumento de juegos exclusivos para la GameCube, muy necesitados en un momento donde muchas desarrolladoras prácticamente le habían dado la espalda a esta consola. Los juegos que ya mencioné habrían dado un gran impulso en las ventas de GameCube, lo cual nos lleva al siguiente punto. Número 3. Una Xbox con mayor competencia.
Con una GameCube mejor armada, es posible que le hubiese dado más pelea a la Xbox de Microsoft, una compañía novata en ese entonces dentro de la industria. Sin embargo, aún con Rare del lado de Nintendo, Xbox aún así habría lanzado Halo y su nuevo sistema Xbox Live, y la historia habría ido normal, aunque con algunas modificaciones. En algunos países, por ejemplo, hubiera habido una mayor competencia entre Xbox y Nintendo en lo que se refiere a ventas. En cuanto a Sony, pues imposible, no creo que Play 2 hubiese sido desbancado, ya iba muy avanzado esa consola. Número 4. Impacto en otras franquicias de Nintendo. Con Rare en pleno funcionamiento, es muy seguro que en un futuro cercano habríamos visto a Rare haciendo juegos de varios personajes de la compañía japonesa, tal como pasó con Donkey Kong, quienes prácticamente fueron ellos quienes hicieron a Donkey Kong el chango con corbata que conocemos y amamos. No sería de sorprender que Rare hubiese intentado hacer lo mismo, pero con otras franquicias exclusivas de Nintendo. Por ejemplo, al ver que Star Fox Adventures tuvo éxito, no sería de sorprender que tuviésemos una secuela con una jugabilidad parecida a dicho juego. Quizá hasta en sueños guajiros, un crossover con Jet Force Gemini podría haber sido una posibilidad. Pero sin duda alguna, la franquicia en donde veríamos mucho de Rare es Super Smash Bros. Para Super Smash Bros. Brawl, ya muchas secuelas de las franquicias de Rare habrían salido, y su popularidad habría sido tanta que no sería loco pensar que algún personaje lograra estar en dicha entrega. ¿Se imaginan a Banjo y Kazooie dando golpes y picotazos en el Final Destination? ¿Y a Gruntilda como asistente de trofeo o ya hasta inclusive de jefe en el modo historia? Y bueno, si hablamos de la siguiente entrega para 3DS y Wii U, bueno, las probabilidades son enormes. Quizá hoy hablaríamos de la introducción de Joanna Dark o inclusive de Conker en Smash Bros. Y quizá también estaríamos hablando de la secuela de Banjo-Kazooie y de otras secuelas que ya sobrepasan nuestra imaginación. Son muchas las probabilidades de un mundo de los videojuegos si Microsoft no hubiese comprado a Rare aquel día de septiembre del año 2002, pero de algo estamos muy seguros. Todos estos personajes no habrían terminado desempleados y hoy los seguiríamos queriendo y amando como fue hace 15 años en la Nintendo 64. ¿Tú qué crees que hubiera pasado si Rare hubiese seguido con Nintendo? Dile en un comentario y no olvides dar like, compartir este video y suscribirte. Se despide tu amigo el Doc, nos vemos en otro video. Bye.